De noche, un pequeño barco atraca, con algunos hombres de pie hablando con su jefe. Hay muchos barriles llenos de cadáveres, cada uno con un solo muerto. Se dice que las muertes se evalúan así, con algunos entrando en ataúdes y otros en urnas. El jefe de la mafia pregunta por el número de cadáveres. Uno de sus hombres responde que son 33 en total. El jefe les ordena terminar el trabajo antes del amanecer. Alguien piensa en quién evaluó su vida. El jefe fuma su cigarrillo mientras sus hombres añaden químicos a los barriles para deshacerse de los cuerpos. El jefe de la mafia permanece relajado, tirando su cigarrillo al mar. De nuevo, una persona reflexiona sobre su vida pasada y la que llevó. Uno de los cadáveres en los barriles parece estar vivo, preguntándose si entrará en ese lugar. Mientras tanto, un agente de seguridad informa a su equipo sobre una mujer llamada Blancanieves. El oficial señala su foto y les dice que ella es su objetivo. Uno de los miembros de su equipo pregunta por qué la llaman Blancanieves, ya que no es caucásica y solo parece una típica mujer asiática. Además, parece demasiado débil para ser un objetivo. La líder del equipo, Kim Soo-hyuk, explica que no pueden juzgarla por su raza o género, ya que es una mujer realmente peligrosa. Se llama Anna Nanayama, también conocida como Blancanieves, y es la líder de la Yakuza. La razón por la que se le llama Blancanieves es porque es la principal proveedora de drogas como la cocaína pura. De ahí su nombre. Tiene previsto celebrar una fiesta de drogas en un hotel con mínima seguridad tras reunirse con facciones nacionales e internacionales. Para evitar la propagación de drogas ilegales a nivel nacional, debe aprovecharse esta oportunidad para eliminarla. También es conocida por drogar y abusar de niñas inocentes. El oficial informa a su equipo que, dado que se disfrazará de un conflicto organizacional, no se permiten armas de fuego. El oficial ríe y dice que esta misión es un poco difícil, por eso lo han asignado como su agente principal. Su nombre es Soo-hyuk, el líder del equipo. Uno de los miembros del equipo se burla de él diciéndole que solo confía en él como líder. Soo-hyuk responde con seguridad que deberían dejarle esta misión a él. En ese momento, nuestro protagonista entra al hotel, donde se encuentran muchos miembros de la Yakuza. Estos Yakuza se preguntan qué hace allí y cómo logró entrar. Se conecta con los miembros de su equipo y les informa que Alpha está entrando. De repente, saca su gran cuchillo y corre hacia los Yakuza. Los Yakuza también desenvainan sus cuchillos y atacan a nuestro héroe, enfrascándose en un combate a cuchillo. Soo-hyuk degolla a un Yakuza y luego ataca a los restantes, matándolos uno a uno. Soo-hyuk recuerda cuando su oficial le informó que debían eliminar a aproximadamente 10 no combatientes. Y se estima que hay más de 20 combatientes. Cuando le preguntan cuántos agentes necesita para entrar, responde que solo necesita 3, incluyéndose a sí mismo. Su oficial está confundido, preguntándose por qué entra con solo 3 agentes. Soo-hyuk explica que hay 3 salidas, así que no hay remedio. Al fin y al cabo, es una operación de exterminio, y da igual cuántos Yakuza haya. Nuestro protagonista sostiene un cuchillo manchado de sangre en la mano, diciendo que nadie puede derrotar a sus hermanos. Uno de sus hermanos le informa que es demasiado fácil, porque ya ha matado a muchos Yakuza en su lado de la entrada. El héroe se presenta como un agente negro del NIS, uno de los supervivientes de élite del infierno. Soo-hyuk advierte a su hermano que se concentre en la misión, a lo que este responde afirmativamente. Soo-hyuk y sus 2 compañeros se acercan al objetivo principal. Informa a su equipo que todos los demás estarán bajo los efectos de las drogas y que solo hay una salida. Soo-hyuk ordena a su equipo bloquear la salida y matarlos a todos. Al abrir la puerta, ve a Blancanieves abusando de una niña. Los 3 se quedan atónitos al ver esto. Al entrar en la habitación, se quedan atónitos al descubrir que todos están muertos. Hay cadáveres por toda la habitación. Soo-hyuk ordena a sus hombres que encuentren al objetivo, pero primero cierran la entrada y la puerta con llave. De repente, alguien llama a la puerta. Se preguntan quién es y se sorprenden al saber que es Blancanieves. Les informa que la entrada está cerrada y la puerta con llave. Blancanieves sostiene la cabeza de la pobre niña en la mano, preguntándose si debería matarlos a todos. El cadáver de Soo-hyuk en el barril piensa en lo que sus hermanos se llevaron al escapar. Estos eran los que se creían los más fuertes, pero ahora se enfrentan a la muerte. Pero ahora se enfrentan a Blancanieves. Blancanieves les sonríe y, de repente, señala a uno de sus hermanos, lanzándole algo muy pequeño. Mientras se pregunta qué es, el pequeño objeto le atraviesa la frente, matándolo en el acto. Además, lanza la cabeza de la chica muerta. Este ataque es tan rápido que nadie puede mover los pies. Le atravesó la cabeza como una bala, y en un abrir y cerrar de ojos, yace muerto en el suelo. El segundo hermano de Soo-hyuk se enfurece y ataca a Blancanieves. Pero Soo-hyuk le advierte que se detenga porque su oponente no es común. Blancanieves le lanza el mismo objeto pequeño. Y Soo-hyuk solo ve un agujero en la cabeza de su segundo hermano mientras cae muerto al suelo. Blancanieves se ríe de ellos, diciendo que por muchos insectos que se reúnan, para ella solo son insectos. Desafía a nuestro héroe, preguntándole qué cree que puede hacer. Primero, se enfada mucho, la ataca con su cuchillo y decide atacarla. Pero entonces se da cuenta de que necesita pensar con calma porque esa entidad está más allá de sus capacidades. Cree que ya no puede volver atrás. Ella le lanza la misma cosita, que él evita, sorprendido de ver que en realidad es un diente. Se da cuenta de que ella tiene muchos dientes en la mano. Ella no deja de lanzárselos, pero nuestro héroe los esquiva con su velocidad. Cuando él se acerca a ella, antes de que pueda hacerle daño, ella lo agarra por la cara y lo lanza lejos de sí. Soo-hyuk cree que es imposible que una mujer posea tales poderes y se pregunta qué clase de poderes. De repente, salta en el aire mientras sostiene su cuchillo y aterriza justo sobre sus rodillas, causándole un dolor extremo. Sentada encima de él, le dice que le gusta mucho. Él la excita aún más.
Le clava el cuchillo en la mano, dejándolo indefenso. Blancanieves le dice que su impotencia lo hace aún más divertido. Gira el cuchillo, que aún tiene en la mano. Nuestro héroe grita de dolor, preguntándose de qué clase de diversión habla. Señala los cadáveres y le dice que esta escena y quitar vidas solo por diversión es su idea de diversión. Suyok se pregunta si eso es lo que ella llama diversión. Grita de dolor, pero de repente, le muerde el cuello con todas sus fuerzas y le arranca un pequeño trozo de carne. Después, toma un trozo afilado de vidrio roto y se lo clava en el cuello, provocando un torrente de sangre. Nuestro héroe se alegra de haberla matado por fin, y ella yace inmóvil sobre él. Cree que su venganza ha tenido éxito y que ha sobrevivido solo. Habla con sus hermanos. Se disculpa, pero les dice que pronto se unirá a ellos. Pero para su sorpresa, ella recupera la consciencia. Suyok se pregunta cómo demonios es posible y grita con todas sus fuerzas. Blancanieves le dice que, aunque es humano, morderle el cuello fue impresionante. Asustado, Suyok se pregunta qué demonios es ella mientras entra en pánico. Ella le advierte que no intente comprender, pues no tiene sentido. Le dice que es el primero que conoce así y que esperaba que lo lograra. Ella le hunde el cuchillo más profundamente en la mano, causándole un gran dolor, y nuestro protagonista se desmaya de la agonía. Blancanieves sigue sentada encima de él, llamándolo patético. Ahora, todos los miembros restantes de la Yakuza entran en la habitación y preguntan por su seguridad. Los mira y mata al primero lanzándole el mismo diente en la cabeza. Los demás se quedan de pie, asustados y en silencio. Ordena a los Yakuza restantes que retiren los cuerpos y regresen a Japón. Ahora mismo, Suyok está de pie en su barril, completamente desnudo y cubierto de químicos, mirando al cielo. Cree que dijeron que las formas de muerte evalúan la vida. Un miembro de la Yakuza lo mira y le dice a su compañero, preguntándose por qué está pasando esto. El otro se pregunta qué pasa, pero su jefe se ríe y les dice que miren a este tipo. Que no se preocupen, porque está seguro de que está muerto. Uno de ellos se pregunta si será rigor mortis o algo así, porque nunca ha visto algo así. Y se pregunta qué clase de rencor llevaría a alguien a hacer esto. Nuestro protagonista se pregunta qué pasará si se niega a morir. Su jefe le pone un cigarrillo encendido en el cuello y ordena a sus hombres que se apresuren a enterrarlo para que pueda descansar en paz. Suyok se pregunta qué clase de evaluación recibirá. De repente, la herida en su cuello, donde el cigarrillo lo quemó, sana por completo, lo que sorprende al jefe. Se preguntan al respecto, y Suyok sigue pensando en la evaluación de su muerte. El jefe de la Yakuza se pregunta si sobrevivió, pero Suyok cree que recibirá su evaluación después de vengar a ese imbécil. Recuerda la vez que él y sus dos hermanos estaban en una habitación de hotel, informándose mutuamente sobre su disponibilidad. Primero, Alpha informa que está libre, y luego Charlie. Suyeon ordena que todos los miembros del equipo de campo se acerquen al objetivo principal y que todos estarán bajo los efectos de las drogas. También les informa que solo hay una salida y que deben bloquearla y matarlos a todos. Se queda solo en el pasillo, preguntándose a dónde se han ido todos. De repente, alguien le agarra la boca por detrás. Es una figura gigantesca y monstruosa, blanca como la nieve, con innumerables manos. Y todas ellas lo agarran por detrás. Le informa que lo ha logrado. El protagonista intenta zafarse, y ella le dice que es bienvenido. Ella se ríe y dice que él es el caminante diurno. De repente, Suyok abre los ojos en el barril. El sol brilla en su rostro y el barco navega en el mar. Se pregunta por el dolor de cabeza. Está completamente desnudo, con el cuerpo cubierto de sangre, y se pregunta qué estaba haciendo. Para su sorpresa, al mirar a su alrededor, encuentra muchos cadáveres de miembros de la Yakuza. Piensa en qué demonios es esto y quién lo hizo. De repente, un joven lo llama por su nombre y se presenta como del cuartel general. Le dice que los acompañe. En ese momento, viajan en coche y él les pregunta qué sucedió en el barco. El oficial le informa que también están investigando eso. El oficial también se pregunta, tras enterarse de que ha cumplido la misión, si no está cansado. Él responde que está bien, y el oficial le informa que el viaje no es corto, así que al menos debería dormir un poco. Mientras dice eso, Suyok se da cuenta de que lleva una máscara de gas. De repente, liberan gas tóxico del aire acondicionado del coche. El héroe se pregunta qué son estos sujetos. Los dos oficiales de los asientos delanteros llevan máscaras de gas, y el protagonista empieza a perder el conocimiento. Uno de los oficiales informa al director que han asegurado el espécimen. Al otro lado, el director ríe e informa a sus oficiales que se ha hecho un buen trabajo y que lo lleven al laboratorio. También dice que comenzarán con la disección de inmediato. El director está de pie cerca de su mesa, riendo como un psicópata, diciendo que por fin lo ha conseguido. Esa cosa. Piensa en Blancanieves. Pronto, el coche llega al cuartel general. El director les informa a los investigadores que se reúnan y lo saquen rápidamente del coche, ya que hay muchos experimentos por realizar. Al abrir el maletero, se asustan al ver los cadáveres de dos oficiales. Mientras reflexionan, un diente gigante sale de repente por la ventanilla y mata a uno de ellos en el acto. En un abrir y cerrar de ojos, todos los investigadores y agentes caen muertos al suelo uno a uno, recibiendo golpes en la cabeza y muriendo. El director se pregunta qué está pasando, ya que todos los miembros de su equipo están muertos. Se pregunta cómo pudo haber sucedido esto. Las puertas del coche se abren y el protagonista sale. El director, asustado, lo mira. Echa a correr para salvar su vida, gritando a todas las unidades que eliminen a ese hombre. Al otro lado, Suyok recarga su arma. Al poco rato, muchos agentes corren hacia él, con cuchillos en la mano. Pero él empieza a dispararles en la cabeza, uno por uno. Uno a uno, comienzan a caer. Uno de los agentes logra acercarse y lo ataca con su cuchillo, pero le dispara en el brazo y luego le vuela la cabeza de un solo tiro.
En ese momento, más agentes lo atacan con cuchillos y los esquiva con facilidad. Primero, mata a un agente y apuñala a otro. Tras matarlo, también le dispara al otro. Pero de repente, un agente a poca distancia logra dispararle en la cabeza. Poco después, el agente informa al director que lo han sometido. El resto de los agentes se acercan a su cadáver mientras nuestro protagonista yace muerto en el suelo. Estos agentes están armados. Al acercarse a Suyok, este desenfunda su arma y dispara a 2 de ellos inmediatamente. El otro agente grita que definitivamente le disparó en la cabeza y se pregunta por qué no está muerto y sigue moviéndose. Mientras tanto, nuestro protagonista agarra al agente por el cuello mientras este grita y suplica clemencia. Tras matarlo, nuestro protagonista cree que él y su equipo dedicaron toda su vida al país. Mientras el director huye y grita pidiendo ayuda. Recuerda cuando mató a 2 agentes en el coche y leyó el mensaje del director para que lo mataran. Cree que lo sacrificaron por su propio éxito. Mira al director, que huye de él. Cree que así le demostrará lo feroz que puede ser el perro que abandonó. Se aleja del estacionamiento donde mató a innumerables agentes. Suyok cree que murió 2 o incluso 3 veces. No tiene ni idea de qué le pasa a su cuerpo. Pero lo que es seguro es que, como agente, recopila información y elimina enemigos. El director le ruega que se calme, diciendo que le explicará todo. Que hubo circunstancias y que le ayudará con el próximo ascenso de Suyok. Le ruega que baje el arma. Mientras dice todo esto, nuestro protagonista le dispara en la pierna. El director sigue suplicando, pidiéndole a Suyok que espere un momento y lo escuche. Nuestro héroe le responde, diciéndole que se calle y responda a la pregunta. En ese momento, Suyok quiere saber qué le hizo el director. El director explica que parece que ha habido un malentendido, pero que Suyok debería escuchar lo que quiere decir. De repente, nuestro héroe le dispara en la otra pierna. Le ordena al director que deje de hablar sin sentido. El director explica que, incluso si muere, resucita y sus heridas sanan rápidamente. Y algunos de los subordinados de Blancanieves eran iguales. Esos tipos alcanzaron la cima de Japón a pesar de ser una fuerza nueva. Probablemente gracias a esa tecnología. El director dice que también querían obtenerla. Suyok se pregunta por qué el director envió a esos agentes. El director explica que, en lugar de obtener información, todos murieron, por lo que revisaron el plan. No con esos agentes mediocres. Decidieron enviar a uno confiable, por eso eligieron a Suyok. El director continúa diciendo que, justo cuando Blancanieves llegó a Corea, trajo consigo esa tecnología. De ahora en adelante, incluso en misiones peligrosas, Suyok no tendrá que preocuparse por lesiones. Ha trabajado duro como líder del equipo, y el director lo considera un héroe. Pero nuestro héroe le dispara en el brazo. El director grita que ya lo ha contado todo, ¿y por qué le dispara? Suyok se pregunta por qué el director lo llamó héroe cuando planeaba usarlo como sujeto de prueba. ¿Acaso sabía de ese imbécil? Si hubiera bajas constantes, debería haber recopilado más información. Todos murieron por la avaricia del director. Suyok está seguro de que sus colegas podrían haberse salvado. El director explica que, supongamos que él tiene habilidades extrañas, y que esos imbéciles de la Yakuza también son personas. Dice que no perdería contra nadie. Se pregunta si no es tarea de Suyok. Solo murieron porque estaban en una misión con ansias de morir. El director dice que incluso les dieron medallas cuando murieron. Entonces, ¿por qué Suyok arma tanto alboroto? Lo llama bastardo, furioso. Pero Suyok también se enfada y le golpea la cabeza con su pistola, diciéndole que ya basta y que no diga ni una palabra más. Saca su cuchillo y le dice al director que sienta el dolor que sintieron los agentes. Dice que la noche es terriblemente larga mientras se acerca al director. El director le suplica, casi llorando, que espere. De repente, 4 vehículos llegan al lugar y ordenan a Suyok que suelte el arma y se entregue de inmediato. El director les grita a sus agentes, preguntándoles por qué habían tardado tanto en venir después de haberlos llamado. 14 comandos de las fuerzas especiales salen de sus vehículos y se posicionan contra Suyok. Nuestro héroe cree que esto es peligroso y necesita ponerse a cubierto rápidamente, así que echa a correr. Los comandos abren fuego, impactándolo varias veces, y cae al suelo. El líder de los comandos les ordena cesar el fuego. El director se burla de Suyok, diciendo que se lo merece por su prepotencia. Dice que solo necesita estar atado de por vida y darles su sangre con gusto. El director se pregunta si Suyok no puede resucitar y sanar heridas también. Y entonces debería seguir machacando. Ya sea él o la Yakuza, lo dominarán con su potencia de fuego. El director se ríe burlonamente de él, diciendo que Suyok se ha esforzado mucho. De repente, el director oye una voz de mujer. Los mira desde el tejado, preguntándose si será Suyok. Él la reconoce como la líder del escuadrón, Ayaka. Ella le informa que es la Yakuza que acaba de mencionar. La directora grita que maten también a ese imbécil. Salta detrás de los comandos, y ellos se preguntan cuándo ocurrió eso. Al girarse, ella empieza a abatirlos uno por uno. Ella abate a la mitad y salta de vuelta al tejado. El líder de los comandos ordena a su equipo disparar de inmediato. Es tan rápida que corta las balas con su espada, lo que los sorprende. Con la velocidad del rayo, empieza a aniquilar a los miembros restantes del equipo y, en un abrir y cerrar de ojos, mata a la mayoría. Desde la distancia, un francotirador le dispara. Ella ve venir la bala y la corta por la mitad. Los 2 últimos comandos discuten, preguntándose qué clase de monstruo es, ya que no solo bloqueó las balas, sino que también las derribó. De repente, con una velocidad increíble, se lanza sobre ellos, matando a uno y luego abatiendo al segundo. En ese momento, camina hacia el director con una espada en cada mano. Ella camina hacia el bajo la luz de la luna, con ambas espadas brillando.
El director la llama monstruo una y otra vez, pero en un abrir y cerrar de ojos, le corta la cabeza en dos. Se detiene frente a nuestro protagonista, y este acaba de despertar. Ella se pregunta si él es su Jock. Le informa que Lady Anna pidió que lo trajeran ante ella. Nuestro héroe, todavía enojado, la manda a la mierda y la llama prostituta. En ese momento, la yakuza le informa con voz amenazante que no era para traerlo, sino para traerlo ante ella. De repente, ataca a nuestro héroe, quien lo detiene con su cuchillo. Le dice que es muy impresionante. Suyok se pregunta si ha perdido demasiada sangre, y cuanto más se prolonga, peor se pone. En ese momento, ella lo ataca de nuevo, y él se pregunta si es la única salida. Ella lo golpea una vez más con sus dos espadas, informándole que ha resistido mucho tiempo, pero que este es su fin, mientras continúa su ataque implacable. Finalmente, ella le atraviesa el pecho con su espada. Tras ver la espada clavada en él le agarra la mano, la saca del pecho y la ataca con su cuchillo. Esta vez, ambos se separan, pero él logra cortarle la cabeza. Nuestro protagonista cree que esta vez sí que le cortó la cabeza a Blancanieves. Logra decapitarla, pero al mismo tiempo ella le corta el brazo. Aún así, él dice que ganó. Siente que su mente se desvanece y que está muriendo de nuevo. De repente, el cuerpo decapitado del atacante se levanta de nuevo, y ella dice que es impresionante. Nuestro héroe se queda sin palabras y asustado al ver esto. Él observa en silencio su cuerpo decapitado mientras ella simplemente vuelve a colocar la cabeza sobre su cuello, y extrañamente, su cuello se recupera. Entonces le dice que Lady Anna lo encontraría deseable. Suyok se preocupa porque su cuerpo no se mueve. Ella se para sobre su pecho y le coloca la espada, informándole que lo ha hecho bien. Cuando despierte, estará frente a Lady Anna. Él, asustado, la mira fijamente. Ella simplemente le clava la espada en el pecho y se queda allí, diciendo que debería ser más dócil a estas alturas, pues le han cortado el suministro de sangre y aún está consciente. Debería regresar antes de que sea demasiado tarde. Le pone la mano encima y, extrañamente, logra ponerse de pie. Ella le dice que luchar es inútil, pero Suyok intenta golpearla. En ese momento, se corta la mano que le queda y lo llama tonto, informándole que a este paso, le cortarán todas las extremidades. Se sorprende al ver que le vuelve a crecer un brazo, y él la golpea con él. Poco después, su segundo brazo vuelve a crecer, y esta vez son muy fuertes y musculosos. De un solo ataque, le arranca la piel del brazo. Ella cree que se está regenerando de nuevo a una velocidad increíble. La ataca con una velocidad increíble. Esta vez, le muerde los brazos, y su mordida es tan fuerte que ella tiene que amputárselos para liberarse. Le devuelve los brazos con magia, pero él sigue sujetándola entre los dientes como un animal. Entonces, piensa que a este paso, lo perderá todo. Salta y lo ataca, pero se sorprende al ver que sus dientes son afilados y muy grandes, y aúlla como un lobo. Su cuerpo es tan grande y fuerte que su camisa se desgarra. Se pregunta qué demonios es eso. De repente, una bala le da en la cabeza. Mientras intenta comprender qué está pasando, aparecen unos hombres armados. Entre ellos, una mujer se adelanta y comenta: «Padre del cielo, están enviando a estos dos al cielo». La mujer que pelea con nuestro protagonista tiene miedo de verla, y los hombres los llaman bastardos. La hermosa mujer que acaba de llegar con sus soldados les ordena que los disparen a ambos. Empiezan a dispararles a las piernas porque ella les ordenó que apuntaran a ellas. Ambos caen al suelo con las piernas heridas. En ese momento, ella ordena a sus soldados que se detengan y señala a nuestro protagonista, ordenándoles que lo quemen. Los soldados le disparan flechas conectadas con cables. Estas flechas le penetran el pecho y los brazos, y comienzan a aplicarle descargas eléctricas. La atacante observa que el sol está saliendo, y con los rayos del sol, su piel comienza a arder. La líder de los hombres armados se pregunta si le duele y le informa que el fuego infernal será el doble de intenso. La manca dice que está armando un alboroto y los llama simples humanos. La líder le dice que no menosprecia a los humanos, le aplasta la muñeca con el pie y se la rompe. La atacante empieza a gritar de dolor. La jefa se pregunta qué dice y la llama tonta, informándole que hoy morirá a manos de sus propios hombres, y pronto sus amigos también. En ese momento, se pregunta por los miembros de su equipo y qué están haciendo con nuestra protagonista. Le informan que sigue en pie tras el impacto. Ella no dice nada más y se pregunta por qué no le afecta bajo el sol. La asesina cree que esta es su oportunidad de escapar, así que salta y huye. La jefa se pregunta si agotó la sangre que le quedaba, y aún así, bajo el sol. Si lo persigue de inmediato, uno de sus pistoleros se pregunta por qué no murió este bastardo. Nuestro héroe salta de repente y ataca a uno de los pistoleros, pero la jefa rápidamente le corta el brazo con su espada. Ella ordena a su equipo que se retire, pues comprende que este parece más peligroso. Lo ataca de nuevo con su espada, pero él lo detiene con el brazo. Se pregunta qué tan fuerte será este. Su brazo vuelve a crecer. Le lanza un puñetazo, pero no la alcanza. Ella se sorprende al verlo y se alegra de no haber acabado con ese tipo antes. En ese momento, lo golpea con poderes mágicos que hacen que salga fuego de su mano. Y ese fuego le atraviesa el pecho. Cae lejos de allí. Se pregunta cómo un tipo como él logra destacar y dónde se ha escondido todo este tiempo. Para que no lo hayan visto hasta ahora. Hay humo por todas partes, pero ella lo observa bebiendo sangre del cuello del director. Le sorprende ver que está chupando sangre durante la batalla. Tras beber la sangre, se vuelve más fuerte y ahora la mira con extrema ira. Después de eso, empezó a gritar a todo pulmón. La jefa le dijo que debía acabar con él. Se preparaba para un último ataque contra él mientras sostenía su espada con ambas manos. Y esta empezó a brillar con fuego. Mientras se lanza hacia él, se da cuenta de que, de repente, cae al suelo y se desmaya por la debilidad. Al caer, rompe el suelo bajo sus pies. Ella se pregunta qué es.
Nuestro protagonista oye que alguien lo llama repetidamente, el líder del equipo suyo. Abre los ojos y se pregunta por qué es esa voz. Mira a la persona, y es su comandante. Su comandante pregunta si el líder del equipo suyo que está consciente. La jefa también está allí, observándolo fijamente. Suyok pregunta por la identidad de la jefa, pero descubre que está encadenado a un pilar. Se pregunta por su condición. La jefa le informa a Suyok que la escuche atentamente. Tras considerar su conducta, han decidido matarlo por ser un vampiro. Él, sorprendido, mira a la jefa, preguntándose de qué habla. Nuestro protagonista se pregunta por qué lo llama así. Se acerca a él, le toma la cara entre las manos y se pregunta si realmente tiene idea. Él adivina qué le está haciendo. Se muerde el dedo y le extrae unas gotas de sangre. Al ver la sangre, empieza a sentir sed, le empiezan a crecer los dientes y las venas empiezan a bombear. Sus ojos se enrojecen al concentrarse en la gota de sangre. Solo piensa en beberla. La mira como un loco. En ese momento, ella le pregunta si lo cree ahora. Nuestro protagonista pregunta qué acaba de pasar. El comandante le dice que no lo puede creer, pero parece cierto. También consiguió un vídeo de él arrasando en el barco. Y los cuerpos eran exactamente como los describió la persona. Suyok le pregunta si está diciendo que él hizo eso. La jefa explica que ordenó una misión de desalojo sin saber quién era Anna. Y es cierto cuando estos tipos son imprudentes. Suyok se pregunta si descubrieron que Anna es una vampiresa. Algo que ni siquiera el Servicio de Inteligencia Nacional sabe. La jefa confirma que, por supuesto, matar vampiros es tarea de su escuadrón del Vaticano. Ella pone sus pies sobre su pecho y le informa que, según las reglas, también deberían haberlo matado. Pero le dará una oportunidad especial para convertirse en su perro. Suyok se sorprende al oír eso. Continúa diciendo que, por lo que ha oído, tienen un enemigo común. Así que no malgasten sus fuerzas el uno en el otro y matemos a Anna juntos. En ese momento, en un edificio de varios pisos, Blancanieves dice que algunos están tomando el control del cártel y absorbiendo a la mafia, así que, ¿por qué nadie puede atrapar a un solo virus? Agarra a la atacante por el cuello, y esta suplica clemencia, pidiéndole disculpas. Blancanieves ya se había cortado el cuerpo en varios pedazos. Explica que, como era de esperar, no debería habérselo confiado. Entonces le quita la máscara, la besa en los labios y le vierte un poco de su sangre en la boca. Tras recibir su sangre, su cuerpo comienza a regenerarse, y en pocos segundos, se regenera por completo. En ese momento, está sentada de rodillas frente a Blancanieves. Blancanieves le advierte que esta es su última oportunidad y le ordena que la traiga. La agresora sale del edificio, y mientras camina por la calle, otra chica la observa desde la azotea. Está sentada en el techo como un gato. Nuestro protagonista viaja en coche con la jefa y un conductor. Piensa en su advertencia de que solo debe elegir entre morir como vampiro a sus manos o convertirse en su perro y trabajar juntos para matar a Anna. También recuerda el consejo de su comandante de tener cuidado, y pase lo que pase, el agente que mató pertenecía a la facción del director. No les queda otra opción que atacarlo también. Su expresión lo dice todo. La jefa pregunta si le cuesta creer que sea un vampiro. Suyok le pregunta por qué lo trajo. Explica que, de no ser por ella, todas las facciones lo habrían atacado. En ese caso, sugiere, ¿no sería mejor vengarnos juntos? En ese momento, el héroe le pregunta si puede confiar en él, a lo que ella responde sin dudar que, por supuesto, en absoluto, y que el enemigo de su enemigo es su aliado. Por ahora, basta. Ella le informa que están en la base principal del escuadrón, y que es un santuario. Él le pregunta si no es solo una catedral, a lo que ella responde afirmativamente. Él menciona que así parece más natural. Mira el edificio, todavía preguntándose si debían regresar. Ella le aclara que ese no es su destino. Además, como el santuario está protegido por artefactos sagrados, no puede entrar. En ese momento, se pregunta qué sigue. Ella responde que, aunque se una al escuadrón, ahora mismo solo es una presa para Anna. Por eso, lo ha clasificado como un caso especial y ha decidido encargarse de él ella misma. En otras palabras, tendrá que vivir con ella. Ahora mismo, la jefa le informa que este es un hotel afiliado a la brigada. Proporciona la ubicación y no deja registros. En ese momento, cree que ni siquiera se han presentado como es debido. Es miembro del escuadrón secreto del Vaticano y se llama Mirror. Nuestro protagonista se presenta como Kim Soo-hyuk. Espejo siente curiosidad, pensando que probablemente tiene muchas preguntas y que le permite preguntar cualquier cosa. Siente curiosidad por los vampiros. Ella se pregunta si lo ha aceptado, y en ese momento, empieza a explicarlo. Mientras sigan consumiendo sangre humana, los vampiros nunca morirán. Poseen habilidades físicas que superan a las de los humanos. Y algunos vampiros también poseen habilidades únicas. La mayoría de estas habilidades provienen de la sangre de vampiros antiguos. Actualmente, Anna es la única que queda. Suyok recuerda de repente la vez que le mordió el cuello y un poco de su sangre le entró en la boca. Quiere que Mirror le explique cómo los matan. Explica que los vampiros se queman vivos al exponerse a la luz solar, excepto él. Probablemente por eso Anna lo tiene en la mira. Sin embargo, al aprovechar esa ventaja, pueden crear una oportunidad para confrontar a Anna. Para lograrlo, necesita fortalecerse, y ella le ayudará. Le pregunta si entiende por qué lo trajo aquí. Él responde que lo entiende perfectamente. Ella le teme, y sin la restricción del sol, podría convertirse en el peor vampiro. Dejarlo solo es peligroso, y matarlo significa perder mucho potencial. Así que usar al enemigo público como pretexto para vigilarlo y eliminarlo si se considera peligroso es el plan. En cualquier caso, no tiene nada que perder. Le sonríe, preguntándose si no será el mejor agente en vano.
Al fin y al cabo, sigue siendo un vampiro, y es solo parte de su trabajo como miembro del escuadrón. Continúa diciendo que también es cierto que quieren matar a Anna y, por eso, pretenden fortalecerlo. Si tiene alguna queja, puede expresarla cuando quiera. Suyuk le informa que ya ha muerto varias veces. Mientras pueda matar a Anna, nada más le importa. Tiene la intención de rendirse fácilmente. Mira cree que reveló sus verdaderas intenciones sin ocultar nada, pero aún así está dispuesto a seguirla. ¿Intenta decir que su único objetivo es la venganza? Al fin y al cabo, a ella le encanta su audacia. También cree que será divertido domarlo. Finalmente, le informa que, con las presentaciones hechas, es hora de comer. Ella le ofrece su cuello para que lo muerda. El protagonista se pregunta qué significa realmente morderle el cuello de repente. Ella se burla de él, recordándole que, le guste o no, él también es un vampiro. Normalmente, la falta de sangre lo detendría, pero parece buscarla frenéticamente de una forma única. Ella siente curiosidad por saber si él también se negaría a matar a inocentes. Se levanta de la silla y camina hacia ella. Mira sigue ofreciéndole el cuello, mencionando que tiene calambres. Le insta a que se dé prisa y beba. Tras dudar un momento, le muerde el cuello y empieza a chuparle la sangre. Sus ojos se enrojecen. Ella se pregunta si le estará saliendo sangre y le insiste en que beba más y más, ofreciéndose a dejárselo todo. De repente, recuerda las palabras de Anna, cuando comentó que, como era de esperar, era alguien interesante. Al recordarlo, deja de chupar sangre y aparta a Mira de él. Ella va directo a su cama y se recuesta unos segundos. Suyok se pregunta si el impulso de sangre es el instinto del vampiro. Ella le informa que estará ocupado a partir de mañana, así que es mejor dormir rápido. Le advierte que si se descuida, lo matará. Él la mira y se pregunta si tendrá que beber sangre así todos los días. Todo esto es por venganza. Aunque su cuerpo se haya convertido en vampiro, su corazón no lo hará. Recuerda a sus dos hermanos asesinados por Blancanieves. Suyok confía en que mandará a ese imbécil al infierno. Nuestro héroe también se acuesta junto a Mira y duerme. Mientras ambos duermen plácidamente, Mira despierta y se pregunta por qué está acostado a su lado. Ella se pregunta por qué él está acostado a su lado. Y él se da cuenta de que hay otra habitación justo enfrente y no mencionó que hay una cama allí. Y, sin embargo, está acostado a su lado. Es increíble para ella. Y como santa, compartir la cama con un hombre es un poco inapropiado. Y piensa que no sabía que él era así. Y qué tipo tan lujurioso. Y qué clase de pensamientos lascivos. Primero, ella no deja de mirarlo. Entonces cierra los ojos y se dice a sí misma que necesita calmar su mente. Finalmente, empieza a rezarle a su Padre Celestial, santificado sea tu nombre, y no nos dejes caer en la tentación. De repente, su mano cae justo sobre su vientre y ella se asusta. Ella intenta controlar sus impulsos y se pregunta qué pasará después. Hoy, en la sala de profesores, Suyok y Mira se encuentran cara a cara. Ella le informa que le explicará cómo matar a un vampiro. Y como ya sabe, las armas comunes no funcionan contra los vampiros. Solo hay dos maneras efectivas de eliminarlos, la luz solar y la plata. Incluso tocar plata puede causar un dolor intenso. Y usar armas de plata para decapitar o apuñalar el corazón asestará un golpe fatal y matará al vampiro. Ahora, ella le recuerda que, en aquel entonces, la atacante no murió. Y aparte de eso, los vampiros no pueden ser destruidos. ¿Tiene alguna pregunta antes de empezar el entrenamiento? Se pregunta por qué dijo que se llamaba Mira y lamenta lo de la última noche mientras dormía. De repente, ella se enfada mucho y le lanza un puñetazo, que él detiene con ambas manos. Y él se pregunta qué demonios está haciendo. Ella está muy enojada y le advierte que deje de tonterías y que aprenda lo básico. Así que empecemos de inmediato. Y lo que necesita es experiencia de combate con entidades no humanas. Y mediante futuros duelos, se fortalecerá como miembro de las fuerzas especiales y, al mismo tiempo, debería ganar fuerza como vampiro a través de la sangre. Y si lo entiende, de repente Mira salta de nuevo hacia él, le lanza un puñetazo y le ordena que se ponga en fila. Pero él lo detiene con mucha facilidad. Se burla de ella diciéndole que no hay humano más fuerte que los vampiros. Esta vez, él le lanza un puñetazo, que ella esquiva con facilidad. Pero esta vez, ella le conecta un puñetazo rápido en la barbilla. Esta vez, no se detuvo y siguió lanzándole puñetazos, derribándolo al suelo y diciéndole que, por muy difícil que sea el camino, ella resistirá. Se levanta y le informa que sobrevivió incluso en el infierno porque es un agente negro. Siguen entrenando. Y tras varios meses de entrenamiento, ahora está progresando. Y va tomando forma. Pero aún está lejos de ser suficiente. De repente, un agente entra en la habitación y Mira quiere saber qué ocurre. La agente se disculpa por la interrupción mientras está ocupada. Pero parece que necesita ir al santuario inmediatamente. Se pregunta por qué está allí. Ella le confirma que lo entiende y que se preparará de inmediato. Y le informa que volverá pronto, así que quédese aquí, a lo que él responde afirmativamente. Ahora camina hacia el santuario y se pregunta por qué la llaman. Ella se queja con su oficial, pero él le responde que no tiene acceso a los detalles. Ella sospecha que tiene una idea aproximada de la entidad que la llama de esa manera. Llega un coche y ella le informa que deben ser ellos. Es un Mercedes-Benz negro y se fueron en ese coche. Esa chica extraña sigue sentada en el tejado de un edificio alto como un gato, observando el coche. Tras observarlo un rato, confirma que ya los ha pillado. Sus ojos brillan como luces eléctricas. Pronuncia el nombre de Kim Suyok. Mira le informa a su colega que solo hay una entidad que puede llamarla de esa manera. Y lo sabe porque es la obispa Mira. Ahora se pregunta, de parte de un oficial superior, que lo trae al santuario, ya que es un enviado directo del Vaticano. Esa persona le informa que es un honor conocerla y le agradece su arduo trabajo.
Siempre le están agradecidos. Quiere saltarse las formalidades e ir directo al grano. Quiere saber si ha traído a un vampiro. Ella se sorprende al ver que ya lo saben. Dentro de un enorme hotel, hay mucha gente sentada en la recepción. El recepcionista da la bienvenida a una persona. Esta desea registrarse, y el recepcionista le pide su identificación y pregunta cuántas personas hay en su grupo. Le informa que tienen un grupo bastante grande. En realidad, son 200 personas. Mientras el recepcionista se pregunta sobre esa cantidad, de repente, saca su cuchillo y lo mata. Ahora, la gente en la recepción empieza a entrar en pánico y a huir. El responsable de seguridad ordena a su equipo que se encargue de ello, y que esos 2 guardias se encarguen de la evacuación de los civiles y se presenten en la sala de control. Alguien le informa al líder del equipo que le desee buena suerte lidiando con esto solo. Se sorprende al oír esa voz y se gira para ver a la persona. Se da cuenta de que 2 coches negros se dirigen directamente a la puerta del hotel, y rompen la puerta de cristal y entran en la recepción. De ellos salen muchos miembros de la yakuza, con grandes cuchillos en las manos. Ahora solo 3 agentes se enfrentan a estos innumerables yakuza. Los agentes los llaman bastardos yakuza, preguntándose cómo se atreven a venir aquí. El líder apuñala a un yakuza en el pecho y le provoca un gran corte, pero para su sorpresa, el corte sana rápidamente. El yakuza lo mata de un solo golpe con su cuchillo. Le dice que esconderse en un lugar como este y aliarse con la escoria del Vaticano es una traición fraternal. Buscan a Suyok, y su líder les informa que debe estar por aquí. Si fue él quien lo administró, no debería haber problema. Todos estos yakuza son vampiros. Ahora la yakuza les ordena a estos hombres que lo traigan, y todos los yakuza corren hacia las habitaciones. Habla con una vampiresa y le informa que también ha trabajado duro en la búsqueda, ordenándole que destruya la sala de control y se una a ella. La vampiresa se pregunta cuándo, después de que esto termine, comerán hasta hartarse. Esa vampiresa es la líder del escuadrón, señor, de la yakuza de Nanayama, y se llama Coco. Al recibir la confirmación, se pone muy contenta. Ahora se dirige a la sala de control. Es muy sorprendente que Coco camine como un gato sobre sus brazos y piernas. La líder de la yakuza está en el ascensor, pensando en Mirror, que también dejó su puesto y que solo quedan los de abajo. Por si acaso, la yakuza trajo consigo a subordinados que ya lo habían usado, y no hay forma de que fallen. Pero al llegar al piso 18, se sorprende al ver que todos sus hombres han muerto. Se pregunta cómo estos hombres ya han sido derrotados. Siente curiosidad por saber si hay algún obispo de alto rango allí. Si no, mientras lo piensa, de repente oye a alguien decirle que ha pasado tanto tiempo. Al voltear a ver a esa persona, se sorprende al ver a Suyok, quien le preguntaba si lo buscaba. Mientras tanto, ese hombre en la iglesia le pregunta a Mirror que ha traído a un vampiro a la brigada del Vaticano. También le informa que no duda de su juicio y que escuchará los detalles en la próxima reunión de obispos, pero espera que ella entienda lo que hace. Ella responde afirmativamente. Explica que, tras una estrecha vigilancia durante los últimos 3 meses, no se encontraron factores que representaran una amenaza, y que él se ha sometido diligentemente al entrenamiento del Vaticano. También añade que si los llevará a la ruina o a la salvación, ella tampoco lo sabe, pero lo ha visto. En el hotel, Suyok le informa a Lady Yakuza que es un alivio para él, pues él también la ha estado buscando. Dice que un vampiro de ojos rojos, de pie bajo la luz radiante, quiere resolver esto hoy. Lady Yakuza está furiosa y dice que es una locura. Desenvaina su espada y lo ataca, pero para su sorpresa, él es demasiado fuerte y detiene su ataque como si nada. Siente curiosidad por saber qué ha estado haciendo todo este tiempo para volverse tan fuerte. Suyok le advierte que le devolverá las palabras tal como las pronunció, y ella la ha ayudado durante mucho tiempo. La agarra por el cuello, la tira al suelo y se sienta encima de ella, informándole que este es su fin. Ella está muerta de miedo mientras él detiene el cuchillo justo delante de sus ojos. Tiene curiosidad por saber por qué se detuvo el ataque. Su cuerpo tiembla y no se mueve. Se pregunta qué le está pasando, y de repente, una mujer con 2 serpientes enormes entra en la habitación, preguntándose si es Suyok. En realidad, ella es la líder del escuadrón 5 de la yakuza de Nazayama y se llama Katerina. Tiene curiosidad por saber si es la habilidad de esa mujer. La dama yakuza le dice a Katerina que se apresure a someterlo, pero Katerina no tiene prisa. Le dice que se calme y que no hace falta decirle qué hacer, mientras una de sus serpientes se acerca a nuestro héroe. De todas formas, ya lo planeaba. Una de sus serpientes envuelve a Lady Yakuza, y ella está muy asustada. Nuestro héroe se pregunta si está aquí para ayudar a Lady Yakuza. Lady Yakuza se pregunta qué está haciendo Katerina, y Katerina le informa que es porque quería hacerlo. Katerina lo llama juguete irrompible. En ese momento, Katerina piensa en todos los jóvenes que ha matado. Por muy guapo que sea un humano, al final, muere o se vuelve feo. Así que siempre quiso un vampiro, y no esperaba verlo tan pronto. Katerina le ordena a Suyok que se acerque a ella, y él se da cuenta de que su cuerpo se mueve solo. Se pregunta si es una habilidad controladora. Ella lo obliga a agarrar su pecho y le ordena ser su esclavo, moviéndose según su voluntad para siempre. Lady Yakuza llama a Katerina prostituta y le advierte que Lady Anna no lo permitirá. Katerina le informa que ya lo hizo y que si atrapan a Suyok, no importará. También le informa que Lady Anna ordenó eliminarla a ella y a su inútil amiga. Lady Yakuza está muy triste al oír eso, pues ella y Lady Anna son amantes. Justo ahora,
Tanto Lady Yakuza como Suyok están en las garras de Katerina. Katerina se pregunta si se ha desmayado y cómo algo tan simple se ha prolongado durante meses. Resistió mucho tiempo con su inútil talento y trabajó arduamente. Se despide definitivamente de Lady Yakuza justo cuando su serpiente está a punto de devorarla viva. De repente, Coco entra en la habitación y le informa a Lady Yakuza que lo ha logrado todo. Tras ver a Ayaka en ese estado, Coco se entristece mucho y pregunta qué le pasa. Katerina señala a Suyok, diciendo que ese bastardo lo hizo. La inocente Coco se enfada mucho con él y empieza a gritarle. Nuestro héroe cree que los enemigos han aumentado y que lidiar con esta mujer es abrumador. Katerina le informa que no tiene de qué preocuparse, ya que lo han acorralado y puede regresar con Lady Anna. La inocente Coco aún se pregunta si este tipo le hizo esto a Ayaka. Katerina le informa que sí, que lo hizo. Coco se enfada con él, pero percibe el veneno de Katerina en Ayaka. En ese momento, Katerina se sorprende un poco. En una celda, una niña muy pequeña dice que tiene mucho miedo y quiere irse a casa. Llama a su mamá. Otro niño está tumbado en el suelo y parece inconsciente. Una Coco muy joven se presenta a la niña y quiere saber su nombre. Es Ayaka quien recuerda cuando conoció a Coco. En ese momento, Ayaka le pregunta a Suyok si está despierto y si aún puede moverse. No le sorprende que ella siga sin poder moverse. Se pregunta si la recuperación ultra rápida es realmente tan diferente. Quiere saber de Coco. Él le informa que la situación no es buena. Ella está asustada al saber que Coco ataca a las serpientes de Katerina y lucha bien contra ellas. Pero la compatibilidad es mala debido a las serpientes y al veneno. Ni siquiera pueden acercarse a esa zorra. Y la velocidad disminuye por el agotamiento. Ayaka le informa que si esto continúa, morirá y deben salvarla. Él le dice que con su cuerpo, solo sería una carga. Ayaka se enfada y lo llama imbécil. En ese momento, quiere que le cuente algo sobre esa zorra serpiente. Él sugiere que si ella y su amiga están con él, pueden ganar. Ayaka siente curiosidad por saber si quiere unirse a ellos. ¿Y no intentaba matarla justo antes? Pero también entiende que ahora mismo es la mejor opción para ellos. Pero ella le informa que no debería ser ridículo. ¿Cómo puede confiar en él? Suyok se pregunta qué hará a continuación. Él la ataca con su cuchillo. Ayaka se asusta muchísimo. En ese momento, Katerina piensa que está usando más poder del esperado y queriendo derramar demasiada sangre, especialmente con este idiota inesperado. También se pregunta por qué no la han envenenado todavía. No hay forma de que este imbécil pueda desintoxicarse de su veneno. Es demasiado despistada. Coco sigue luchando contra las serpientes de Katerina. Katerina se sorprende al darse cuenta de que Coco solo aguanta la respiración todo el tiempo. Finalmente, Coco la ataca, le da una bocanada de aire y la lanza por la ventana. Entonces Coco vuelve a respirar, admitiendo que habría muerto si la pelea hubiera durado mucho más. Le pregunta a Ayaka si está bien y dónde está. Finalmente, la encuentra. Pero, tras todo su esfuerzo, se desploma en el suelo. Nota una pequeña serpiente mordiéndole la pierna y siente cómo el veneno se extiende por su cuerpo. Se pregunta si está subestimando demasiado a su oponente. De repente, Katerina regresa por la ventana rota y pregunta con sarcasmo si Coco dice algo. Ahora ambos son muy cercanos. A Katerina le parece muy interesante y decide que se asegurará de que Coco y su amiga, a quien busca desesperadamente, permanezcan juntos para siempre. Se transforma en una enorme serpiente y declara que Coco acabará en el estómago de su querido monstruo. Justo cuando la serpiente estaba a punto de devorar a Coco, Ayaka apareció de repente y le cortó la cabeza. Coco sintió un inmenso alivio y felicidad al volver a ver a Ayaka. Katerina se sorprendió al ver que Ayaka se desintoxicaba. Sabiendo que solo ella y Ayaka poseían la capacidad de neutralizar el veneno, se pregunta cómo lo logra Ayaka. Ayaka recuerda el momento en que le pregunta a Suyok si quiere unirse a él, preguntándose cómo puede confiar en él si solo intenta matarla. Él responde que, si así se siente, no hay nada que hacer. Entonces toma su cuchillo y se corta la mano. Ayaka, confundida, se pregunta qué está haciendo en ese momento. Suyok explica que alguien dijo una vez que el enemigo de su enemigo es su aliado, y por ahora, eso es suficiente. Él reconoce que ella debe estar furiosa y sentirse traicionada tras haberlo dado todo y estar a punto de perder a su amiga. Comprende su ira. En ese momento, Suyok le ordena que beba su sangre. De repente recuerda a Coco de niña, ofreciéndole la mano en señal de amistad. En ese momento, Suyok se pregunta si alguna vez ha oído el dicho de que la persona más aterradora es aquella que no tiene nada que perder, y que, ante alguien así, es inevitable. Cuando Katerina muere, Ayaka y Suyok permanecen unidas. Un agente corre hacia Mirror, informándole de una situación muy grave. Un gran número de vampiros han invadido el hotel. Mirror queda impactado al oír esto. Suyok corre hacia las serpientes con un cuchillo en la mano. Y Ayaka le informa que puede transformarse en serpiente y controlar a otras serpientes. Ella le advierte que si lo muerden sus serpientes o inhala la niebla venenosa, su cuerpo quedará paralizado y será fácil controlarlo en un estado rígido. Por suerte, la niebla venenosa no dura mucho, y necesitan acortar la distancia entre ellos y ella. Nuestro héroe está cortando las cabezas de sus serpientes, pero son demasiadas. Ella los reproduce sin cesar. Una serpiente toma su cuchillo en la boca y él se pregunta si ella intenta quitarle su cuchillo de plata. Muchas serpientes lo rodean, listas para atacar. De repente, Ayaka interviene, cortando a las serpientes con su espada. Le dice que se recupere, diciendo que morirá solo por haber perdido el cuchillo de plata. También le informa que está usando sus poderes consumiendo sangre para que las serpientes no crezcan indefinidamente. Pero planea agotar su resistencia. Ella se encargará de las serpientes de alguna manera, y mientras tanto, él debe ir a ayudar a Coco.
Se acerca a Coco y le informa que son aliados temporales. Le dice que cuando desintoxique su sangre, debe apoyarlos a él y a su amiga. Le pone un poco de su sangre en la boca y dice que es la única manera de que todos sobrevivan. La sangre le da nueva vida y mucha energía. De repente, salta, empuja a nuestro héroe y se sienta sobre él como un perro. Suyok se pregunta si la están controlando, pues está seguro de que la desintoxicación ya está hecha. Le informa a Ayaka que tiene a Suyok. Ayaka responde que ya no son enemigos suyos y que deben matar a Katrina junto con él. Tras oír esto, Coco se queda mirando a Suyok unos segundos y luego corre hacia las serpientes como un gato. Katrina cree que su plan para encontrar a Suyok usando a estas dos chicas fue perfecto. Pero descomponer el veneno y usarlas después de la desintoxicación también fue lo que esperaba. Está decidida a conquistar a Suyok. Mientras tanto, Suyok está ocupada luchando contra sus serpientes y guiando a las chicas para que sigan luchando a medida que se acercan a Katrina. Solo tienen que empujar un poco más. Él grita que la niebla venenosa se acerca, y todas contienen la respiración, manteniéndose cerca. Ayaka les dice que la niebla se disipará pronto de todos modos, y que el motivo de la cortina de humo es que, antes de terminar, Suyok dice que debe estar planeando eliminar a uno de ellos. Ayaka responde que probablemente, excluyéndola a ella, el objetivo es Ayaka por su rapidez, o alguien que luchó solo y dependía de Ayaka. De repente, Katrina aparece justo frente a Coco. Le dice a Coco que cómo se atreve a tocarla y que la matará primero. De hecho, sus serpientes pican a Ayaka por todos lados. Coco está preocupada por ella. Nuestro héroe dice que incluso anticipó su reacción, y que si ataca a Coco, uno de ellos seguramente recibirá un golpe. Le dice que venga rápido y que compartirá su sangre con ella antes de que llegue esa maldita. Pero ella le informa que no hay necesidad. Él insiste en que el tiempo apremia y que más le vale darse prisa. Nuestro héroe y Coco presencian como las serpientes muerden a Ayaka por todo el cuerpo. De repente, un cuchillo la golpea en el pecho. Ayaka recuerda que, de pequeña, su madre le dijo que lo sentía porque tenía que escuchar lo que ese hombre dijera de ahora en adelante. Su madre la vendió por drogas. Ese hombre le presentó nuevos amigos. En realidad, era una medicina roja, y al inyectársela, le dijo que fuera buena amiga de Red. Durante ese proceso, experimentó un dolor intenso. Eran sus experimentos diarios y repetitivos con medicamentos. Debido a estos medicamentos, todos se volvieron cada vez más raros, y uno a uno, todos murieron. Fue tan aterrador, pero hubo un momento en que pensó que sería mejor morir congelada allí mismo. Y mientras lloraba, se encontró con Coco en la cárcel. Recordó lo fascinante que era Coco porque era la que podía sonreír en semejante infierno, y Ayaka rió con ella. Cada día era un infierno, pero podían soportarlo apoyándose el uno en el otro. Incluso la pequeña felicidad duró poco. Un día, el médico ordenó a su personal aislar a los sujetos según la dosis. Él dice que el grupo de control debe ir a la izquierda y el grupo experimental a la derecha, y los separaron. Ella recuerda cuando ambos lloraban, se miraban y se llamaban por sus nombres. Ayaka está a punto de devolverle su chaqueta, pero Ayana le dice que se la quede puesta, diciendo que definitivamente vendrá a buscarla. Coco se pone muy contenta al oír eso. Unos años después, trasladan a Ayaka a su celda, y finalmente la encuentra. Está muy contenta de encontrarla con vida. Ayaka le informa a Coco que pensó que nunca la volvería a ver, pero en ese momento, Coco no la reconoce. Cuando Coco pregunta por su identidad, Ayaka le dice que es alguien que quiere ser su amiga. Coco se alegra de haberla salvado. Después de eso, jura protegerla. Finalmente, sobreviven a ese infierno. Pero enfrentan un grave problema. Un lado es físicamente inestable, Ayaka, y el otro es mentalmente inestable, Coco. Ambos idean un plan. Se preguntan cuál es su diferencia con los humanos y por qué deberían seguir con vida. Incluso consideran si pueden simplemente matarlos. Tras escapar de allí, otro infierno comienza para ellos. Ayaka comienza a entrenarse para luchar con una espada, pensando que su intención era morir y que, si no cumplía con las expectativas, podría ser descartada en cualquier momento. Pero mientras pudiera vivir con Coco, no debería haberle dejado la tarea en sus manos. ¿Es que no puede atrapar ni un solo bicho? Esta es su última oportunidad. ¡Qué humillación! También recuerda cómo Sayok la alimentó con su sangre para salvarla, cómo Lady Anna la destrozó solo para avergonzarla, cómo se sintió al ser expulsada tras haberles dado todo lo que tenía, y la frustración de perder a un amigo cercano. Cuando Suyok le ofrece su propia sangre para beber y la oportunidad de vivir juntos y escapar, cree que, por primera vez, alguien la comprende. Y era él, su enemigo. Para sobrevivir, se manchó las manos incontables veces, y aunque sabía lo que era correcto, no pudo hacer nada. Pero si es él. En este punto, quiere que Suyok la escuche atentamente. Primero, intenta decir algo, pero de repente, lo atrae hacia sí y lo besa. Su cuerpo se resquebraja y se desmorona, y le da las gracias a Suyok. En ese momento, consuela a Coco y le dice que no llore. Aún recuerda los buenos momentos con Coco. Ayaka dice que siempre estarán juntas. Mientras dice estas palabras, su cuerpo comienza a desaparecer en pequeños fragmentos, y en pocos instantes, desaparece por completo. Coco llora como una niña, sentada junto a la ropa que le queda. Coco llama a Ayaka repetidamente, y ella llora. Katrina sonríe y dice, pobre Ayaka, añadiendo que dedicó toda su vida a apoyar a su amiga y que terminó muriendo por su culpa. Katrina se burla de ella, diciendo que, a estas alturas, se da cuenta de que toda esta resistencia es inútil. Le ordena a Coco que vaya con Anna, donde la tratarán con cariño. A diferencia de esos chicos, claro, por ella. Suyok responde que lo entiende, y Katrina se sorprende con su respuesta. Suyok completa su frase diciendo que comprende a Ayaka. Vuelve a decir que sabe lo que tiene que hacer.
Molesta, Katrina se pregunta si habla sola, ya que nadie la escucha. Coco empieza a exigirle a Katrina que traiga de vuelta a Ayaka, y mientras grita estas palabras, ataca repentinamente a Katrina con su super velocidad. Coco salta y aterriza de nuevo, creando una luz muy brillante. Tanto Katrina como Suyok se sorprenden al verlo. Mientras se preguntan qué ha pasado, descubren que es la gente del Vaticano la que ha llegado. Con ellos, Mirror también está presente. Suyok le informa que Coco no está entre los enemigos y que están juntos. Pero se da cuenta de que una bala no le alcanza la cabeza y se pregunta por qué le disparan. Una mujer dice que hay muchísimos vampiros y le informa que no tiene que preocuparse, porque ella los purificará a todos. Su ataque está lleno de poder divino, e incluso la Santa Cruz le atraviesa los ojos. Le dice que tiene agallas, porque están atacando un hotel del Escuadrón del Vaticano. Katrina le dice que es ella la que tiene agallas porque le ha traído tantas marionetas. Empieza a liberar veneno al aire, y Suyok advierte a todos que contengan la respiración. Si inhalan, quedarán paralizados o se convertirán en sus esclavos. Pero la dama camina hacia el veneno con confianza. Nuestro héroe se pregunta cómo lo bloqueará. La dama construye un muro mágico frente a la serpiente. La serpiente no puede atravesar esa pared, y la dama está muy contenta. Después, le lanza una bola mágica y le corta la cabeza. Coco y Suyok contienen la respiración, presenciando todo esto. Y se preguntan cómo puede controlar a esas serpientes con tanta facilidad. En ese momento, la dama les pregunta qué sigue. Tienen curiosidad por saber qué tan fuerte es. Nuestro héroe nota que el idiota de la serpiente ha desaparecido y que no hay nubes venenosas aparte de la cabeza de la serpiente. La señora está triste porque no tiene idea de a dónde fue Katrina. Pregunta a sus compañeros de equipo a dónde podría haber ido. Le responden que no tienen idea. Uno de los miembros de su equipo la tranquiliza. La obispa llora porque solo queda la cabeza de la serpiente. Suyok le informa que es porque se la cortó. Y es posible que Katrina se haya escondido y escapado en la cabeza de la serpiente. Ahora ella lo entiende y le agradece. Nuestro héroe sugiere que deben perseguirla rápidamente. La obispa señala a Coco y Suyok y ordena a su equipo que les disparen primero. Rápidamente, Suyok agarra a Coco y huye de allí. Su equipo empieza a dispararles. Le informa a Suyok que lo despachará sin dolor, ya que es un buen vampiro. Nuestro héroe se esconde rápidamente tras un muro con Coco y les informa que no es un enemigo y que está aliado con Espejo. La obispa, que está a punto de atacarlo, le informa que el Vaticano no negocia con vampiros. Además, decir que está aliado con la hermana Espejo es bastante ridículo. Y ella los ataca con sus poderes mágicos. Suyok comprende ahora que esto aún no se ha compartido en el Vaticano y se pregunta cómo evitar fricciones. Suyok intenta demostrárselo mencionando la habitación número 1701. De repente, la mujer se pregunta de qué se trata, ya que es la misma habitación donde vive con Espejo. Tras oír eso, naturaliza su arma y se sorprende mucho al saber que Mirror vive con un hombre. En ese momento, siente curiosidad por saber cuánto tiempo llevan juntos y desde cuándo. Suyok le informa que hoy Mirror lleva ropa interior negra. La obispa quedó profundamente conmocionada al oír eso. Mientras tanto, un coche se detuvo frente al hotel y Mirror salió de él. Se preguntó por qué estaban allí los dos coches de sus agentes. Cuando se da cuenta de que están aquí por los vampiros, corre hacia el edificio. Mientras corre, maldice a los vampiros, diciendo que se están aprovechando de su ausencia. Si deja que se lleven a Suyok así, se acabó. Al entrar, le pregunta a Suyok si ha oído que un vampiro ha llegado y qué está pasando. Tras entrar en la sala, encuentra a Suyok y a Coco de pie a un lado, y a la obispa cerca de ellos, completamente perdida. Lo único que dice es que esto es ridículo. Mirror siente curiosidad por lo que quiere decir con eso. Están en la habitación número 1701. Le informa que la Yakuza y 3 líderes vampiros irrumpieron, y uno de ellos murió tras separarse. Uno huyó y el otro fue capturado. Mirror confirma que esta vez sí que se salvaron, y que si Suyok hubiera caído en manos de Anna, habría sido un desastre. Le informa que se dieron cuenta de cuando estaría ausente y vinieron a este lugar. Significa que su red de información es seria y que este hotel ya no es seguro. Mirror admite que, sin duda, necesitan cambiar de ubicación y que no pueden separarse ni un instante. En ese momento, Mirror y nuestro héroe se miran a los ojos, y ese contacto visual hace que Mirror se sienta tímida y sonría. Suyok dice que el tipo que casi muere enfrentándose a un vampiro por primera vez, ahora se enfrenta a 3 y sigue vivo. El entrenamiento de combate supera la fuerza y la velocidad humanas, y es evidente que se ha fortalecido mediante la constante succión de sangre. Mirror confirma que, aunque sea un poco lento, si sigue fortaleciéndose así, eventualmente podrá matar a Anna. Y, de todas formas, a partir de ahora, no abandones su puesto sin pensarlo. Mirror está furioso con él y le pregunta si se negaría a ir si sus superiores lo llamaran. Le informa que hay algo que necesita saber y que ha obtenido información importante. Tiene curiosidad por saberlo. Él le informa que, como vampiro, sabe cómo volverse tan rápido y fuerte como Anna. Ella se sorprende al saberlo. Le explica que Ayaka, líder del 7º escuadrón de Nanayama Yakuza, le dio esta información. Y se la dio justo antes de morir. Porque cuanta más sangre consume un vampiro, más fuerte se vuelve. Así que, aunque se fortalezca con el método actual, seguirá siendo imposible luchar contra Anna. Pero si se trata de sangre de vampiro, la historia cambia.
porque al consumir la sangre de un vampiro, puede robar el poder acumulado. Y si cumple ciertas condiciones, también puede adquirir habilidades. Mirror siente curiosidad porque no puede confiar en la fuente de información. Y las condiciones para obtener esas habilidades no están claras. Pero Suyaka está decidido a que definitivamente vale la pena probarlo. Y después de beber la sangre de Ayaka, las balas parecieron ralentizarse. Y pudo usar una nueva habilidad por un instante. Se dice que Anna tiene 7 vampiros bajo su mando. Y a estas alturas, él sabe exactamente lo que debe hacer, beber la sangre de todos los vampiros bajo su mando. Espejo lo entiende y se pregunta por qué trajo a Coco por esa razón. Coco también es una de las vampiras de Anna. Y no estaría de más protegerla por ahora. Coco se está enfadando. Y la obispa le dice que diga lo que quiera en ese momento. Suyaka le informa que Coco siente animosidad hacia Anna por haber asesinado a su amiga, así que podría serles útil. Espejo está molesto con él. Y se pregunta si hay algún problema con eso. Mirror le informa que hay bastantes porque el Consejo Episcopal está a punto de celebrarse. Siente curiosidad por el consejo. Ella le explica que es una reunión donde se reúnen los obispos del Vaticano, y suelen hablar de la situación actual de las fuerzas de Anna. Pero el tema de esta reunión es Suyaka. Y desde que se unió al grupo de cazavampiros, hay gente que no está contenta, pero no tiene por qué preocuparse, porque su posición no es tan mala. Y como él dijo, lo trajo aquí para vigilarlo, pero en este punto, cree que puede confiar un poco en él. Empieza a abrirse la camisa y a decirle que ha trabajado duro. Le ofrece su cuello para chupar sangre como recompensa y le dice que coma. La obispa escucha toda esta conversación y está conmocionada. Está sentada fuera de la habitación, muy enojada, no puede creer lo que oye. Suyaka le dice que le da esto todos los días. ¿Y qué quería decir con una recompensa? La obispa se preguntaba desde fuera de la habitación que ella le daba eso todos los días. El espejo le informaba que había cambiado desde el principio. Porque al principio, le costaba contener la emoción. Pero ahora parece que lo hace con bastante tranquilidad. Y si se pone muy difícil a mitad de camino, simplemente avísale, le informa. Fuera de la habitación, la obispa tiembla de miedo al oír eso. Al principio, le costó contener la emoción. Pero ahora parece que lo hace con bastante tranquilidad. Y Suyaka dice que si se pone muy difícil a mitad de camino, avísale, espejo. La obispa imagina que ambos están teniendo relaciones sexuales ahora mismo. Y se pregunta qué demonios está pasando, hermana espejo. En ese momento, oye a espejo decirle que antes había dicho que cuanto más, mejor. Así que debería llamar también a Lucía. Él responde que primero deberían preguntarle su opinión. En ese momento, Lucía se muere de miedo al oír eso y piensa que Espejo dice que la llamará. Se pregunta por qué, imaginándose a sí misma y a Espejo divirtiéndose con Suyaka al mismo tiempo. Tiembla de solo imaginarlo. En ese momento, la puerta se abre y Espejo sale y le pregunta a Lucía si, justo cuando estaba a punto de decir algo, se desmaya en el suelo. Al salir Espejo de la habitación, Lucía la abraza y le informa que la verá en la reunión del obispo. Mientras abraza a Espejo, Lucía mira a Suyaka con enojo. Después, se sube a su auto rápidamente y desaparece. Él se pregunta qué le habrá pasado. Espejo le informa que Lucía también se ha ido, y que el problema es Coco. Coco se alegra de que no se presuma tanto solo por ser obispo. No es nada en absoluto. Coco le ordena a Espejo que le traiga sangre fresca y un lugar donde descansar de inmediato, y que luego la aceptará con gusto como su subordinada. De lo contrario, de repente, Suyaka golpea a Coco y le ordena que se calle. Espejo se pregunta si esto realmente los ayudará. Explica que, como ya mencionó, necesita sangre de vampiro. Si la consideran enemiga, basta con desangrarla antes de eliminarla. Pero si la mantienen como aliada, pedirá sangre constantemente. Considerando su capacidad de detección para encontrarlo y sus habilidades de combate, sin duda será de gran ayuda. Mirror está de acuerdo con él, pero se pregunta si realmente puede controlar a alguien así. Coco, asustada, se esconde tras las piernas de Suyaka, curiosa porque se espera que el Vaticano sea tan violento. Espejo se pregunta por qué Coco es tan amable con él. Él explica que no tiene ni idea. Mira a Coco mientras se esconde tras sus piernas, enfadándose con Espejo. Cree que la ira lo consumió cuando murieron sus compañeros y mató al director y a los miembros de su equipo que se sacrificaron. En realidad, los mató a todos. Esta chica, que también perdió a un amigo, seguramente también arde por dentro. Llama a Coco por su nombre y ella empieza a mirarlo con cariño y confianza. Le informa que matarán a su ama, Anna, y que sería bueno contar con su ayuda en ese proceso. Pero no es absolutamente necesaria. Puede morir como vampiro o vengar a su amiga junto con ellos. En ese momento, Coco debe elegir una opción. Tras pensarlo unos segundos, Coco responde que odia a Anna porque siempre le complicaba las cosas a Ayaka. Odia aún más al Vaticano porque Espejo lastimó a Ayaka, pero no puede perdonar a quien la mató. Si mata a ese imbécil de Anna, ella hará lo que sea por él. Justo entonces, Suyaka espera la respuesta de Espejo, y accede. Hará que él y Coco hablen juntos en la reunión del obispo. Ahora son su responsabilidad, así que si pierde el control o lastima a alguien, se encargará de él de inmediato. Mirror se arrepiente al instante de haber dicho eso. Dentro, Coco se ducha y grita que si la engañó, ese imbécil del Vaticano. ¿Cómo se atreve a someterla a esta tortura? Espejo la ducha y comenta sobre el olor, preguntándose cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se lavó.
Coco grita que huele bien, pero Espejo se burla de ella, diciendo que debe tener la nariz mal. Espejo piensa que, como alguien que mata vampiros, lavar a este perro es demasiado para ella. Suyaka le recuerda que ya mencionó que necesitaba sangre de vampiro y le dice que piense positivamente, porque todo esto es inevitable por el bien común. Dentro de la habitación, Suyaka está limpiando su cuchillo de plata cuando Coco sale corriendo como un gato, completamente desnuda. Se queja de que Espejo le puso veneno en los ojos y le ruega que la salve. Mientras Espejo arrastra a Coco de vuelta al baño, le pregunta si no viene enseguida. Coco sigue pidiendo ayuda a gritos. Espejo le ordena a Coco que cierre los ojos y se quede quieta. Suyaka recuerda que sus amigos se burlaban de él. Lo llaman Jun y le preguntan si lo van a ascender. Él les responde diciéndoles que dejen de llamarlo así y que lo llamen líder del equipo, Suyak. Se ríen de él, y él les dice que ya basta porque da vergüenza ajena. Le piden un capricho juguetón, en concreto un bistec, y lo llaman el único líder del equipo en momentos como este. De repente, aparece su comandante, queriendo unirse a la fiesta. Sus amigos le informan que Suyak les está invitando carne. Suyak, todavía molesto, les recuerda que ser líder de equipo no significa que deban llamarlo Jun. El comandante responde que una vez Jun, siempre Jun. Suyak reflexiona sobre lo ruidosos que eran aquellos tiempos. Mirror sigue con Coco, diciéndole que se enjuague la boca rápidamente y no coma nada en el baño. Tras ducharse, Espejo, exhausta, se tumba en la cama, pensando que la situación es una locura. Coco nunca la escucha, pero obedece las órdenes de Suyak. Cuando Suyak le dice que se siente, Coco obedece como un perro. Incluso se viste en cuanto él se lo dice, y después le seca el pelo. Mirror se pregunta si Coco actúa así porque ya había golpeado a su amiga. También recuerda que Coco dijo que no podía perdonar a quien mató a Ayaka y que, si mataban a Ana, haría lo que fuera por ellos. Espejo reflexiona sobre cómo la pérdida de algo preciado y quedarse sola en territorio enemigo debió haberla vuelto tan sensible, y se da cuenta de que debería intentar comprenderla. Al despertar repentinamente, Espejo encuentra a Coco bebiendo sangre de su mano. Confundida, se pregunta qué estará haciendo Coco. Coco responde con indiferencia que tiene hambre. Espejo le sonríe, pero en la otra mano sostiene su espada. Suyak está dormido cuando oye la voz de Coco. Acusa a Espejo de finalmente mostrar su verdadera cara y la llama imbécil del Vaticano, alegando que la maldijo a morir antes de salir corriendo. Él cierra los ojos de nuevo, murmurando agradecimiento por el arduo trabajo de Espejo. Mientras permanece profundamente dormido, Coco se sienta justo encima de él, mirándolo con amor y cariño, y se declara a sí misma que ahora le pertenece. Es temprano por la mañana, y Suyak despierta de un sueño profundo, solo para encontrar a alguien durmiendo encima de él. Al levantar su manta, se da cuenta de que es Coco, durmiendo como una niña sobre él. Se pregunta por qué está allí. Ella responde que es peligroso por la luz del sol. Él quiere que Coco despierte en ese momento. Retira la manta por completo, todavía preguntándose qué demonios está haciendo de repente. Ella se niega a alejarse de él, llorando mientras llama a Ayaka. En ese momento, él comprende su problema. Bebió la sangre de Ayaka y ahora tiene su aroma. Por eso siguió sus palabras también. Él comprende lo que se siente perder a una compañera querida y comprende por qué llora por ella. Coco sigue abrazándolo en la cama y no lo suelta. Recuerda el momento en que su comandante lo consoló, diciéndole que estaba bien, y lloró como un niño. Le dice a Coco que todo está bien por ahora. En ese momento, en el gimnasio del hotel, él y Mirror practican artes marciales. Cuando Espejo le lanza un puñetazo rapidísimo, él lo esquiva fácilmente. Ella se sorprende al ver su velocidad. Cuando la golpea, le da en la cara. Ella le dice que ha mejorado de repente. Sus reacciones son definitivamente más rápidas que antes. Quiere saber si es por la sangre de Ayaka. Está bien, ya que necesita aprovechar esto. Él se pregunta qué quiere decir con eso. Ella explica que hoy es el día de la conferencia episcopal. Su existencia aún no es oficial, pero hoy se decidirá su admisión oficial. Si se le considera no apto para esta orden, se pregunta qué ocurrirá entonces. Mirror explica que será ejecutado de inmediato. Ella le pone la mano en el hombro y lo consuela, diciéndole que no tiene de qué preocuparse, pues cree que tiene suficiente potencial para atraer vampiros ocultos, además de un rápido crecimiento para competir con los capitanes en poco tiempo. Estas dos cosas le ayudarán a contribuir a la orden. Dado que será clave para terminar la cruzada matando a Ana, le pregunta si no se siente seguro. Responde que era lo suficientemente fuerte incluso como humano. Ahora que ha aprendido a fortalecerse como vampiro, matar a Ana es solo cuestión de tiempo. Hay mucho que hacer, así que terminemos pronto esta conferencia episcopal o lo que sea. Mirror está muy contento con su confianza. Están listos para entrar a la sala de conferencias. Nuestro héroe piensa en Nanayama Ana, los líderes del escuadrón y en él mismo, quien se ha convertido en vampiro. Piensa en el Vaticano y en cómo todos son demonios del mismo infierno. Le da igual si el Vaticano lo usará a él o si él usará al Vaticano. Está decidido a vengarse de la mujer que destruyó su vida. Ha asegurado a 2 de los 7 líderes, y ahora está a solo 5 pasos de Ana. Cree que necesita agotarlos a todos para crecer. Eso es lo que piensa. En ese momento, Ana le pregunta a Katrina sobre la pelea. Katrina explica que se ha confirmado la muerte de Ayaka y que probablemente Coco esté con el Vaticano. Explica además que se refiere a su Yuk. Katrina le confirma a Ana que todo salió según lo planeado. Está creciendo muy bien.
Katrina también explica que incluso desmanteló el veneno que se había transformado. Él vendrá a ellos sin necesidad de intervenir. Ana le ordena que se concentre solo en la cosa roja hasta entonces. En la conferencia episcopal, que se celebrará pronto en la catedral, Mira le explica esto a Suyuk. Se pregunta por qué este no es el santuario donde estuvieron la última vez. Ella le explica que esta es la catedral bajo el Vaticano. Le muestra un mapa y le explica que funciona como una catedral normal, a la vez que recopila información, ya que no puede entrar al santuario con los artefactos sagrados. Se organizó que ocurriera aquí solo para él. Suyuk lo agradece. Confirma que comprende sus esfuerzos, pero pregunta si realmente era necesario llegar tan lejos. La orden indicaba que lo mantuvieran atado por si acaso. Él tampoco podía evitarlo. Ella explica que habrá obispos hostiles hacia él, pero aún así es mejor que Coco. A cierta distancia, un hombre los observa y les pregunta si ese tipo es su vampiro. Mira le da la bienvenida al obispo Dominique y le cuenta que hace tiempo que no se ven. También le pregunta por su bienestar. Dominique se pregunta si es Suyuk, el vampiro que solía ser agente negro y que ahora intenta unirse al Vaticano. Dominique expresa su felicidad, calificándola de gran noticia. Está seguro de que Suyuk será un gran refuerzo para su fuerza de combate, y sin duda ha encontrado un talento excepcional. Mira explica que, durante una misión, luchó de igual a igual con esos líderes de escuadrón. Dominique se burla de él diciendo que, por supuesto, fue con el líder más débil. En cuanto a él, quiere quemar vivos a todos los vampiros, y es una lástima no haber estado allí. Empieza a reírse de nuestro héroe. Suyuk le quita la mano del hombro a Dominique. Mientras Dominique se marcha, le dice que fue un placer conocerlo y que lo verá más tarde en la sala de reuniones. Llama a su asistente Hilda para que lo acompañe. Hilda le dice a Mira que ha pasado mucho tiempo y que la verá en la sala de reuniones. Antes de irse, Hilda mira a nuestro héroe con ojos inocentes. Tras observarlo, ella también lo saluda. Suyuk se pregunta si Hilda es realmente un obispo. Le informa que es un caso especial, por lo que es bastante diferente de la estructura habitual. Él también debió presentirlo, pero para la mayoría de los miembros del Vaticano, probablemente sea una espina clavada. Hay más personas como Dominique, pero algunas pueden ser abiertamente hostiles. De repente, Lucía entra y abraza a Mira, y Mira se pregunta cómo es que Lucía ya está aquí. Parece que la ve con más frecuencia últimamente. Lucía se pregunta si ella también lo disfruta. Mira responde que, por supuesto, se alegra de verla. Lucía mira a Suyuk con enojo. Lucía tiene curiosidad por saber si Mira ha visto a Lady Cecilia. Ella responde que aún no la ha visto. Lucía le dice que cree que Mira debería tener cuidado con Lady Cecilia. Mira le pregunta por qué dice eso. Lucía responde que desprecia a los vampiros más que a nadie, y que por mucho que Suyuk ayude al Vaticano, sin duda se opondrá firmemente a él. Mira le agradece la advertencia, pero le asegura que no hay de qué preocuparse, pues, a pesar de sus frecuentes desacuerdos, sigue estando más que cualificada como obispo. De repente, Suyuk le informa a Mira que un fuego se dirige directamente hacia él. Mira rápidamente ataca el fuego con su espada y lo lanza lejos. Se pregunta qué demonios está pasando. Es Cecilia, quien declara que simplemente cumple con su deber como obispo. Interroga a Mira, preguntándole si un obispo que protege a la gente de los vampiros ahora está protegiendo en serio a un vampiro. Insiste en que no es necesario reunirse y le ordena a Mira que lo deje atrás. Mientras Cecilia se prepara para atacar de nuevo a Suyuk, Lucía la interrumpe, explicándole que la trajeron allí bajo el mando del cardenal. Cecilia permanece impasible, insistiendo en que solo hace su trabajo y ordenando a Mira que se haga a un lado en silencio. Lucía intenta razonar con Lady Cecilia, pero la atención de la dama se centra únicamente en Suyuk, a quien encuentra fascinante. Mira le advierte que si se niega a hacerse a un lado, la tratará personalmente. Cecilia se lanza hacia adelante, recordándole a Mira que ya le había advertido. Lucía se prepara para ayudar, pero Mira le dice que se retire, asegurándole que puede manejar la situación y que lo hará a su manera. Ahora Lady Cecilia y Mira se encuentran cara a cara, a punto de enfrentarse. La lucha comienza, con Mira blandiendo su espada mientras Cecilia usa sus puños mágicos. Fuego y humo llenan el aire, dificultando ver sus movimientos. Lucía se pregunta con ansiedad si Mira resistirá ante su oponente. De repente, un obispo llega y exige saber el motivo de la conmoción. Mira y Cecilia siguen intercambiando golpes con sus espadas. Pero Mira se sorprende de la facilidad con la que la otra mujer bloquea sus ataques. El obispo recién llegado, observando la pelea, interroga a Cecilia sobre la identidad de Mira. Visiblemente intrigado. Sin previo aviso, las tres obispos hacen una profunda reverencia y, al unísono, saludan a su santidad. La figura que reconocen no es otra que la propia cardenal, y se llama Elena. Cecilia se disculpa por su anterior mal comportamiento. Elena lo desestima, diciendo que está bien y que puede adivinar el motivo de sus acciones. Ordena a todos que entren a la sala de reuniones. Mira acepta la orden, respondiendo que la comprende. Sin embargo, Cecilia le advierte que no lo considere una reunión, sino una ejecución, dejándole claro que, si no hay una razón válida, ese hombre morirá hoy a manos de ella. Lucía invita a Mira a la sala de reuniones. Mira se recuerda a sí misma que debe mantenerse concentrada, sabiendo que si la reunión de hoy sale mal, tanto Suyuk como Coco morirán allí. Dentro de la sala de reuniones, Elena abre la sesión, dando inicio oficialmente a los procedimientos. Los 6 están sentados a la mesa, mientras Suyuk está de pie frente a ellos. Elena los saluda, mencionando que ha pasado tanto tiempo y expresando su deseo de que todos estén bien. Cecilia pide hablar enseguida, captando la atención de Elena. Elena se pregunta qué pretende decir. Cecilia se disculpa, pero insiste en preguntar por qué un vampiro asqueroso está presente en un lugar tan sagrado. Mira cree haber ido directa al grano.
Elena explica que está segura de que todos quedaron sorprendidos por la agenda, y que este asunto probablemente sea la principal preocupación de los presentes. Dado que todos han sido informados, le gustaría conocer sus opiniones. Cecilia exclama que un vampiro en el Vaticano es absolutamente inaceptable. Dominique les informa que no puede confiar en ellos porque se dejan llevar fácilmente por la ira y el deseo. Pero la obispo Hilda responde que no está segura. Cecilia quiere saber de Lucía, y se entera de que ya lo conoce. Al mismo tiempo, Dominique le da un dulce a Hilda y le dice que hable con valentía. Hilda le agradece, como una niña pequeña. En ese momento, Lucía le explica a Cecilia que lo conoció cuando el líder del equipo de Anna atacó el hotel. En ese momento, Suyok arriesgó su vida para defender la base y también ayudó a los aliados que se unieron a ellos. Pero como no tenían información sobre él, continuaron atacándolo. Aunque tenía la capacidad de contraatacar, nunca los derrotó. Dominique se sorprende al oír eso. Lucía añade que, además, Suyok está bajo el control del obispo Mira. Lucía cree que tiene sentido, ya que son amantes, pero no lo dice en la reunión. Y con eso concluye su declaración. De repente, le empieza a sangrar la nariz. Por último, Elena quiere saber algo del obispo Mira. Comienza diciendo que cree en Suyok. Elena quiere saber por qué lo considera necesario para el Vaticano. Mira responde que es porque vio su revelación. Cecilia ríe y se pregunta qué la impulsó a defenderlo. Mira la decepciona profundamente. Explica que la revelación muestra dos cosas: el nacimiento de alguien como ellos, los elegidos, o la advertencia de una amenaza inminente. Y esa revelación claramente significa que deben matar a Suyok. Cecilia añade que este tipo incluso mató sin piedad a sus propios camaradas. De repente, Suyok habla, diciendo que esos tipos lo atacaron a él y a su equipo. Cecilia le grita que se calle y se prepara para atacarlo. Le informa que una escoria como él no tiene derecho a hablar. Nuestro héroe mira a Cecilia con ojos furiosos. Mientras tanto, Coco despierta en una celda con mucha hambre. Solo piensa en beber sangre. Mira continúa, diciendo que, por lo tanto, fue Suyok quien fue traicionado. De no ser por él, las vidas de los agentes habrían seguido siendo sacrificadas. Cecilia sigue muy enfadada y dice que, en cualquier caso, ese tipo sigue siendo un vampiro. La voluntad heredada de sus ancestros es clara: el exterminio de su especie. Mira está de acuerdo con ella, diciendo que para exterminar a los vampiros, deben darle like al vídeo para que Manhwa a la vista pueda comer. Suscríbete y activa la campanita.